Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Kadosh Baruj, el Santo bendito sea. Abra las ventanas de Arabot, de los cielos, y derrame bendición hasta que sobreabunde sobre todos aquellos que andan buscando con un corazón sincero, entregado y esforzándose por obedecer los mandamientos, los estatutos, los decretos, los principios, las leyes del Eterno. No somos perfectos, pero procurar esforzarse hasta donde podamos para ser santos y apartados y obedientes al Eterno. Señor les bendiga. Bueno, vámonos directamente a la palabra del Eterno. Puede usted ponerle como título a esta enseñanza: Contristados por Yahweh. Contristados por Yahweh. ¿Ya? O sea, por Dios, Elohim, Dios, ¿verdad? Contristados por Yahweh. Así le puede poner usted como título a esta enseñanza. Mire, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Usted piensa que Yahweh quiere entristecernos, sí o no? ¿Cómo ve usted? ¿Yahweh quiere que estemos en tristeza, en aflicción, en dolores, tristes por situaciones calamitosas, tristes por el caos en la vida? ¿Yahweh quiere darnos tristeza? Pues vamos a ver qué es lo que opina Yahweh. Aquí nos vamos a dar cuenta si Yahweh quiere entristecer al ser humano o no lo quiere entristecer. Vamos a ver la palabra del Eterno en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. El libro de Lamentaciones y el capítulo 3 nos habla acerca de esto. Vamos a ver si Yahweh quiere contristarnos o no nos quiere contristar. Por eso esta palabra lleva como título Contristados por Yahweh. Contristar quiere decir hacer entristecer a alguien, ponerlo triste, ponerlo afligido, ponerlo decaído. Entonces, vamos a ver lo que dice este versículo y entonces ahorita vamos a desenmarañar esta trama, porque en unas partes dice que Yahweh entristece y en otras partes dice que Yahweh no entristece. Entonces, de antemano le voy a decir una cosa. Yahweh quiere darnos una vida y vida en abundancia a través de Yeshua, está escrito. Pero entonces, si nos quiere dar una vida en abundancia, que quiere decir una vida de plenitud, que quiere decir una vida de alegría y de gozo y de paz, entonces, ¿por qué Yahweh quiere contristarnos? Ahorita nos vamos a dar cuenta, hablando de la tristeza, de por qué Yahweh quiere contristarnos. Y Yahweh no quiere contristarnos. ¿Cómo está eso? Vamos a ver. Versículo, estamos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 33. Porque 32 y 33, hablando de Yahweh. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Fíjese lo que dice la palabra. Porque no aflige, es decir, Yahweh no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Está diciendo, no es la voluntad del Eterno, de Yahweh, entristecer a ningún hijo de hombre, a ninguna persona, a ningún ser humano. No es su voluntad entristecerlo. Entonces, pastor, ¿por qué le pone usted ahí contristados por Yahweh? Si Yahweh no contrista, no entristece a nadie, ¿sí? Yahweh, ahorita vamos a ver más adelante que Yahweh permite que la persona sea entristecida. Viene según Elohim, es decir, a veces Yahweh tiene deseos. El deseo de Yahweh es permitir que la persona sea entristecida, sea contristada. Vamos a ver lo que dice el versículo que estamos viendo, el 33. Entonces, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.
Entonces los hijos de los hombres dicen, ¿y entonces qué me está pasando? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué estas circunstancias en mi vida? Estoy triste, estoy afligido. Pero esa aflicción no viene de parte de Yahweh. Esa aflicción no viene de parte del Eterno. Porque Él dice que no aflige ni entristece voluntariamente, o sea que no es su voluntad. Entonces, ¿cómo está el asunto? Entonces, si yo estoy entristecido por situaciones adversas en mi vida, tengo que llegar a la conclusión de que no fue Yahweh, no es Yahweh el que me está entristeciendo. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta? ¿Por qué está triste el hombre viviente? ¿Por qué está dolorido, entristecido el hombre viviente? Dice la palabra, laméntese el hombre en su pecado. Entristezcase el hombre en su pecado. Lamentación, usted sabe que lamentarse es estar triste por alguna situación dolorosa en la vida, ¿verdad? Se lamenta, está entristecida la persona. Entonces dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? El hombre que está aún vivo, que tiene vida. Laméntese el hombre en su pecado. Entristezcase por haber pecado delante del Eterno. ¿Sí? Pero hay personas que no se lamentan ni sienten tristeza por haber ofendido al Eterno. Hay gente que no se lamenta por haber ofendido la santidad de Yahweh. Todos podemos de repente tener errores, fallas, equivocaciones, transgresiones, ¿verdad? Pecados. A veces sucede, pero la persona que entiende que ha pecado contra el Altísimo se lamenta, se entristece, le duele en su corazón haber ofendido al Eterno, haber hecho lo malo. Ya cuando la persona no siente esto, pues es que tiene endurecido el corazón. Entonces, dice la palabra que lamentes el hombre en su pecado. Entonces, punto número 1, Yahweh no entristece a nadie. Porque Él no quiere, no es su voluntad que nadie esté lamentándose, entristecido, adolorido, compungido, que esté con la capa caída, que ande arrastrando la cobija, que esté deshaciéndose de tristeza, muriéndose de tristeza. No quiere eso Yahweh, porque entonces sería un Elohim malo, que disfruta del dolor y de la tristeza de los demás. Por eso aclara Él, no me confundan, yo no aflijo, no entristezco, no es mi voluntad hacerle mal, causarles daño y dolor y lamentación a nadie. ¿Ok? Está establecido ese punto. Ahora entonces, pastor, ¿por qué usted dice que Yahweh contrista? Vamos a ver. Permite que la gente sea contristada por una causa muy buena, por una razón especial. Es la única tristeza, o es decir, el permiso de que la persona sea contristada que da Yahweh. Fíjese usted lo que va a ver ahorita, se va a asombrar y le va a gustar y va a ser bendecido con esta enseñanza. ¿Amén? Bueno, entonces nos vamos a ver el libro de Segunda de Corintios y el capítulo 7. Segunda de Corintios y el capítulo 7, dice así la palabra. Vamos a leer, no todo el capítulo, vamos a leer lo que está hablando el apóstol Pablo, del versículo 8 en adelante, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, le está hablando a los corintios y les dice, porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó. Pablo le había mandado una carta a los corintios
fuerte, hablándoles, diciéndoles que estaban mal, que habían hecho mal, que habían ofendido al Señor, etcétera. Les había hablado fuerte en esta carta. Y muchas personas se pusieron tristes, se lamentaron, se compungieron, se sintieron mal. Entonces dice el apóstol Pablo que él, dice, lo había lamentado al principio, se había sentido mal por haberles hablado de esa manera. ¿Sí? Pablo pues dijo, ay, ¿verdad? Lo lamento, me siento también triste por haberles hablado de esa manera. Pero después él reaccionó. ¿Por qué reaccionó? Ahorita vamos a ver lo que sucedió. Versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Es decir, está diciendo Pablo, se entristecieron, pero valió la pena por la carta que les mandé. Primero me lamenté porque era una carta muy fuerte, muy dura y les estaba diciendo cosas, ¿verdad? Los estaba reprendiendo duramente, pero ahora me gozo porque sé que esa carta tuvo un poderoso efecto en sus vidas. Esas palabras que yo les solté fueron un poderoso efecto en sus espíritus, en sus almas, en sus corazones, dice. Porque fueron contristados para arrepentimiento. Es decir, esa carta, esas palabras que yo les di, surtió el efecto de que se contristaran y se arrepintieran delante del Eterno. Dice, fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Elohim. Por eso le puse a esta enseñanza, contristados por Yahweh. O sea, esa tristeza vino permitida de parte de Yahweh. ¿Me entienden? Es decir, Yahweh permitió hacia Pablo que les hablara fuertemente a través de esa carta por el poder del Espíritu para llegar hasta el corazón de las personas, hasta el alma de las personas y entonces producir dentro de ellas una tristeza por haberle causado daño y ofender al Señor. ¿Sí? De tal manera que al oír las palabras de Pablo ellos se contristaron. Pero dice Pablo, fueron contristados según Elohim. Entonces fueron contristados por Dios. ¿Sí? Yo nada más usé, dice Pablo, las palabras que Yahweh habla en su Torá y yo se las solté firmemente, fuertemente. Pero era necesario para que sus corazones fueran quebrantados, se dieran cuenta que estaban mal delante del Eterno y entonces ustedes fueran contristados según la tristeza que permite Yahweh, pero con un propósito. Yahweh permite que el hombre sea contristado. Es la única tristeza que permite Yahweh para el hombre según su voluntad, es decir, según Elohim. Y es con el propósito de que le llegue un espíritu de arrepentimiento. ¿Y para qué es ese espíritu de arrepentimiento? Porque el arrepentimiento trae la más grande bendición, el verdadero arrepentimiento. Aquí lo dice. Fueron contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Elohim, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Luego dice, porque la tristeza que es según Elohim, la tristeza que es según Dios, o sea, la que Él permite por la cual la gente es entristecida, dice, esta tristeza produce arrepentimiento, dice, para salvación. Ese es el propósito que Yahweh permite que la gente sea entristecida cuando se le hablan las palabras del Eterno directamente al corazón del ser humano. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo habló guiado por el Espíritu fuertemente la reprensión, fuertemente la exhortación que se le dio al pueblo.
que le llegó a muchos y fueron contristados. Pero dice, esa fue una tristeza según Elohim. ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta Pablo que era una tristeza de Elohim y que no era una tristeza del mundo? Se dio cuenta porque vio los efectos en la vida de la persona. Vio el cambio en la conducta de la persona. De tal manera que dice, esa tristeza de Yahweh produce arrepentimiento para salvación. Es decir, se arrepintieron genuinamente de sus pecados y Yahweh lo había permitido para que ustedes se arrepintieran y para salvarles el alma, para que no se perdieran. Esa es la tristeza, y es una tristeza que permite Yahweh por el amor tan grande que tiene para salvar las almas. Pablo al principio dijo, les hablé muy fuerte, les hablé muy duro, les dije muy fuerte, los contristé. Pero, dice Pablo, pero ahora me gozo porque sé que esa tristeza que se causó en sus vidas fue según Dios, según Yahweh. Él lo permitió para que se entristecieran por haber pecado contra Él y andar apartados del camino del Eterno y no obedecerle. Pero a ustedes les cayó el 20, les está diciendo, ustedes entendieron, se arrepintieron y ahora les produjo la salvación de su alma. Qué tremendas cosas tan hermosas. Entonces, esa tristeza que es según Elohim, produce arrepentimiento para salvación. Amén. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, me produce un arrepentimiento para salvar mi alma y descanso. Me perdonó. Entonces ya no tengo de qué arrepentirme, ya no hay que lamentarme, ya no tengo que estar en ese estado de decadencia cuando, como dice uno de los salmos, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sí? Porque estaban entristecidos por haber ofendido al Señor, pero no se habían arrepentido de corazón. Una cosa es la tristeza según Elohim y otra cosa es la tristeza según el mundo. Aquí vamos a ver ahorita, dice la palabra. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Aquí vamos a hacer una pausa para dilucidar esto que es. La tristeza del mundo trae muerte a la persona. Es más, primero trae muerte espiritual. Cuando la persona siente tristeza que no viene de Yahweh para arrepentirse, es una tristeza que le va a causar desgaste a la persona. Desgaste emocional, desgaste psicológico, desgaste mental porque es del alma, desgaste del espíritu, desgaste del cuerpo físico, de tal manera que van a llegar enfermedades, de tal manera que van a llegar situaciones de depresión, de desesperación. Y tales personas a veces llegan hasta la muerte por enfermedad. Sabemos que aún los animales se mueren de tristeza. ¿Sí ha visto o no? Aún los animales se mueren de tristeza. Las personas se mueren de tristeza. Los niños, los ancianos se mueren de tristeza. Pero esa tristeza es del mundo. ¿Sí? Porque la tristeza que es según Elohim no produce muerte, produce salvación. ¿Y qué es salvación? No solamente salvación del alma en que nos vamos a ir con el Señor y no nos vamos a ir al lago de fuego ardiendo. No solo se refiere a eso, sino salvación de nuestras vidas aquí en la tierra, es decir, nos salva de los tormentos emocionales y mentales, nos trae paz, nos trae salud, nos trae tranquilidad, porque cuando llega la paz y la tranquilidad a la vida de la persona,
¿verdad? Se quita la tristeza, todo eso, llega la paz y entonces la persona se estabiliza emocionalmente, físicamente se empieza a sanar y consolado por el Eterno se le quita la tristeza. ¿Sí me entiende? Esa es la salvación de la que habla aquí. Es global, es integral la salvación en todas las áreas. Entonces dice, porque la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Entonces, Pablo dijo, es que tengo que buscar la manera de decirle a la gente que se arrepientan de sus pecados para que llegue a ellos la tristeza según Elohim, que Yahweh mismo los contriste, trayendo, como se le conoce en la palabra, redarguyendo los corazones. Es decir, convenciéndolos ahí y hablándoles y sacudiéndoles el alma, el espíritu, para que reaccionaran y se arrepintieran y recibieran la salvación en todas las áreas de su vida, desde el alma, salvar el alma para vida eterna, hasta salvar su mente, su cuerpo físico, su hogar, su familia. Porque la tristeza que es, según el mundo, produce muerte. Muerte espiritual primero, muerte emocional y luego hasta la muerte física llega. Hay personas que en la tristeza tan grande se suicidan porque ya los alcanzó la depresión. Y es triste todo eso. Pero la tristeza que es según Elohim, según Dios, no. La tristeza que es según Elohim, según Yahweh, nos trae arrepentimiento genuino. Nos abrimos de capa delante del Eterno, nos humillamos ante Él. Él nos perdona en ese momento cuando somos sinceros y descansamos. Entonces ya no hay de qué lamentarse, se va la tristeza, se va la angustia y el dolor, porque sabemos que Yahweh nos ha perdonado. Porque Él no quiere entristecernos. No es su voluntad contristarnos ni entristecernos a nadie, ni afligirnos voluntariamente. Entonces, pero la tristeza que trae el mundo, esa sí produce muerte. Entonces vámonos, seguimos leyendo el versículo 11. Porque he aquí mismo, dice el apóstol Pablo, he aquí, esto mismo, lo que hayáis sido, de que hayáis sido contristados según Elohim, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Elohim, según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Fíjese usted por qué Yahweh contrista al ser humano, a los hijos del Eterno a veces. No es para que se mueran de tristeza, al contrario, es para darles una vida libre de ataduras, de cadenas, de pecados, de maldades, para que la gente pueda vivir libremente, sin estar atado, ni contristado, ni sentirse avergonzado por el pecado, la maldad y toda la cosa que lo está atando. Sí, cuando una persona está libre de todo eso, es una persona en plenitud, en paz, en tranquilidad. Y fíjese lo que produjo esas palabras que le dijo Pablo al pueblo. Escuchen, esas palabras que le dijo Pablo al pueblo, lo que produjo. Dice Pablo, porque he aquí, es decir, porque miren bien, esto mismo de que hayáis sido contristados según Elohim, porque le está diciendo, miren bien, lo que pasó por haber sido contristados por Dios. Vean ustedes que no era para mal, era para bien. Y luego les dice lo que produjo que Yahweh los contristara, lo que produjo en sus vidas, el fruto que produjo. Y dice, ¿qué solicitud produjo en ustedes?
Antes no eran solícitos para la obra del Señor, antes no se movían, antes eran apáticos, antes no se emocionaban buscando al Eterno, no eran solícitos para ayudar en la obra del Eterno, no eran solícitos para ir a la congregación, no eran solícitos para orar, para alabar al Señor, para leer, no eran solícitos, es decir, no eran diligentes, ¿sí? No hacían esto. Llevaban una vida paupérrima, llevaban una vida ahí nada más como una vida rutinaria, nada más una vida mediocre. Pero ahora, ¿qué solicitud? Ahora están al pendiente de qué vamos a hacer en la congregación, qué vamos a ir a evangelizar, vamos a ayudar a los pobres, vamos a cooperar para llevar alimento, a ir a ver a los enfermos. La solicitud. ¿Por qué reaccionaron así? Porque la palabra que les saltó el apóstol Pablo los entristeció, pero venía de Yahweh para que fueran conmovidos y para que fueran zarandeados en su espíritu y reaccionaran. Para eso fue. Y reaccionaran. Dice entonces, ¿qué solicitud produjo en ustedes? Y luego dice, ¿qué defensa? Es decir, antes les importaba poco si la gente conocía o no conocía al Señor, si la gente tergiversaba el evangelio o no, les importaba poco si estaban platicando con alguien y ellos hablaban erróneamente de la palabra y ponían doctrinas erradas, les importaba poco, ¿me entienden? Pero aquí dice, ¿qué defensa? Ahora ya no. No se peleaban, pero defendían el evangelio, decían, no, eso no es así, el Señor dice que es de esta manera. Esa doctrina no, esa doctrina está errónea. La palabra dice que no es esa doctrina. Aquí está en la escritura lo que significa verdaderamente la verdadera doctrina. Esa es la defensa, ¿me está entendiendo? O sea, estamos viendo el cambio que hubo en el corazón de la persona cuando fueron exhortados y cuando fueron regañados y cuando fueron reprendidos por el apóstol Pablo en esa carta. Y era una carta nada más que les envió, no fue el presente ahí, era la pura carta. Y ahí se las leyeron. Y entonces ellos se contristaron, pero esa tristeza era según Dios, según Yahweh. Se la había permitido Yahweh, ¿para qué? Para tocar los corazones por amor, para que se arrepintieran y fueran salvos, y fueran libres, y fueran sanos, y fueran bendecidos. Ese fue el propósito, de contristar Yahweh al pueblo. Entonces se volvieron, antes eran pusilánimes, no les importaba nada, ahora no, ahora defienden el evangelio, ahora predican la palabra, ahora hablan del reino, ahora están solícitos para ayudar en la obra. ¿Me está entendiendo? Ese es el cambio verdadero. Y luego dice, ¡qué indignación! O sea, también les produjo indignación. Es decir, están indignados ahora de que la gente no siga al Señor. ¿Cómo? Esa indignación, ¿por qué no siguen al Señor? Ahora vamos a orar para que la gente siga al Señor. Cambiaron, pero radicalmente. Pablo se quedó así. Dice, wow, qué efecto tuvo mi carta que les mandé. Y luego dice que también produjo, dice, qué temor. También les produjo temor de Yahweh. Ahora ya son reverentes, ahora ya son respetuosos, ahora ya no quieren ofender al Señor, ahora no quieren andar en la maldad, ahora quieren seguirlo en santidad y en pureza. Y todo por una carta que les mandé para zarandearlos fuerte. ¡Qué tremendas cosas! Y luego dice, ¡qué temor! Ahí no tenían temor de Yahweh, les importaba poco, ahí llevamos una vida light, pero ahora ya no, cambiaron. Hubo verdaderamente una indignación, digo, un temor de Yahweh. Ahora dijeron, no,
No estamos sirviendo a cualquier persona, no estamos siguiendo a cualquiera. Es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Es el alto y el sublime, el que habita desde la eternidad y hasta la eternidad. El principio y el fin, el Aleph y el Tau, el Rey de todo el universo, el Hacedor, Creador, Formador de lo visible y de lo invisible, el que tiene todo el poder. Suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Antes no hablaban de esa manera, antes no hacían eso, antes no tenían ese temor reverente ante la magnificencia, la gloria y el temible y glorioso nombre del Eterno. Pero ahora ya, el temor de Yahweh había llegado porque Pablo les habló, los exhortó, los regañó y los reprendió fuertemente. Y luego dice, no solamente, ¿qué temor? Dice, qué ardiente afecto. Antes no eran amorosos unos con otros, antes se odiaban, antes criticaban y murmuraban y chismeaban, y antes no se saludaban siquiera, pero ahora no. Ahora un amor verdadero, ahora se visitaban entre los hermanos, las hermanas, si alguno estaba enfermo le ayudaban, ahí iban, oraban por él, si alguien necesitaba comida, ahí estaban, había afecto. Cambiaron radicalmente, dice, qué ardiente afecto ahora, mira, antes ni siquiera se fumaban uno al otro, pero ahora se saludan, se abrazan, se ayudan, ¿en qué te puedo ayudar, hermano, hermana? ¿Verdad? Qué ardiente afecto. ¿Qué cambio produjo esto? Con una carta que les mandé. Ahora, al principio dice, me lamenté de haberles hablado así, pero ahora estoy bien gozoso porque la persona entendida abre su corazón y sabe que es según Yahweh el que le está hablando para arrepentimiento, para salvación. Eso fue lo que hizo el Señor. Por eso los contristó. Esa es la tristeza según Yahweh. Contristados por Yahweh, pero es porque Él nos ama. Porque sabe que va a haber un efecto en aquellos que acepten la verdad y va a haber un arrepentimiento genuino y van a ser salvados. Dice, qué ardiente afecto. Wow, era ardiente, no nada más afecto, era un ardiente afecto. ¿Sí? Se apreciaban, se amaban unos a otros verdaderamente. Yeshua dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. También dice que les produjo, dice, qué celo les produjo, es decir, celo por la palabra, celo por el reino, celo por el eterno, ¿verdad? Como cuando el profeta Elías decía, he sentido un vivo celo por Yahweh de los ejércitos, ¿sí? Tengo un celo por Yahweh, ahora yo no tengo ídolos, yo no tengo ídolos ni materiales, ni ídolos de carne y hueso, ni ídolos de ningún tipo. Mi único Elohim es Yahweh. Siento un vivo celo por Yahweh de los ejércitos. Amén. Dice, y qué vindicación. Es decir, vindicación quiere decir qué venganza, pero no en el sentido de hacer daño a nadie. Es decir, qué vuelta le dieron a esto. ¿Sí? Antes el enemigo llevaba la victoria, pues los tenía en este engaño, en el pecado, no se contristaban, no se arrepentían, pero ahora le dieron la vuelta. Ahora es la venganza, ahora el enemigo es el que perdió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora ya ustedes son todo esto que no he nombrado. Estoy asombrado, decía Pablo. ¿Qué cambio con esas palabras que les hablé? Pero van a producir frutos solamente la persona que abra su corazón, ¿verdad? Es lo que aquí dice Pablo. Luego dice, ¡qué vindicación! Y luego dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¡Wow! ¡Qué cambio! Esto sí estuvo impresionante. Dice, en todo se han mostrado limpios en el asunto. O sea, no tienen mancha.
reaccionaron perfectamente bien. Yahweh está contento. Y yo también, dice, me gozo por haberlos contristado. Pero era según Elohim, era según Yahweh. Venía de parte de Yahweh porque él quería salvarles no solo el alma, sino que quería libertarlos de todas las cadenas del diablo y quería también bendecirlos en todas las obras de sus manos. ¡Qué bendiciones de veras! Entonces, el apóstol Pablo le dice al pueblo que está contento porque ha visto su transformación, su cambio, verdaderamente. Porque no nada más fue de palabra, no nada más dijeron me arrepiento de corazón y siguieron siendo los mismos. No. Hubo un efecto por la palabra de Yahweh que los contristó. Se contristaron, es decir, les llegó la flecha hasta el mero corazón. ¡Ay! Ajá. Yahweh los estaba contristando, les tocó la llaga, puso el dedo en la llaga y les dijo, miren, pero ¿por qué me haces esto, Yahweh? ¿No ves que me duele, me pongo triste? Es por tu propio bien. Esta tristeza no es para muerte, no es la que da el mundo. Esta tristeza es para darte vida y salvación. ¡Qué amor del Padre! Yo veo, cuando estoy analizando la palabra, me imagino viendo a Pablo ahí hablando y todos los hermanos y las hermanas en ese momento verdaderamente ahora ya no tenían esas caras ásperas, ya no tenían esas caras de tristeza del mundo, ya no tenían esa cara de ¿cómo se llama? De ira o de enojo o de frustración. Ahora no. Ahora ya era un cambio radical, total en su vida. Ya tenían afecto, dice, un ardiente afecto. Antes no había ese amor, ese afecto, ese cariño que ya le da Yahweh. ¿Pero por qué? Porque muchos, como les he explicado, hemos sido heridos en nuestro corazón y venimos arrastrando de nuestros antepasados, de las generaciones pasadas, de nuestros ancestros, venimos arrastrando estas cosas que ahí están en el inconsciente y salen a flote de repente. Pero Yahweh nos quita todo eso. Cuando se mete el dedo hasta ahí, hasta lo profundo, hasta el inconsciente y se toca la llaga. Ahí está, mira, ahí está escondido, pero yo lo estoy viendo, es esto. ¿Me está entendiendo? Entonces le duele a la gente y se entristece. Pero si la gente se entristece y no se arrepiente, si la gente se entristece y solo siente remordimiento y no se arrepiente ante el Señor y cambia su conducta, su actitud, si no se transforma, no hay ningún provecho ni ningún beneficio y no hay salvación. Eso es lo que... Pero Yahweh tiene que utilizar a veces ese método de ser punzante, ¿sí? De llegar hasta lo profundo del alma, de hacer que la gente se entristezca, pero no conforme al mundo, sino con la tristeza que da Yahweh por tu espíritu, que sientes que le has fallado al Eterno y que no solamente es remordimiento, sino que es un dolor grande y que ya no quieres volver a ofenderlo y que verdaderamente te dolió y ya vas a dejar de hacer lo malo. Y es para salvación. A todos nos ha pasado los que verdaderamente queremos seguir adelante y servirle al Señor. Nos toca el Señor en nuestro corazón y verdaderamente nos arrepentimos. ¿Y cuál es la evidencia de que nos arrepentimos? Lo que dice Pablo. Ahora dice, ¿qué solicitud produjo en ustedes? Antes no, ni les importaba, pero ahora ya cambiaron.
qué solicitud, qué defensa. Oye, qué cambio. Antes eran apáticos, ni les gustaba ni hablar de la palabra, ni defender el evangelio. Qué indignación. Ahora se indignan ya, ya sienten ahora se indignan si no servimos en la obra, si no ayudamos, si nos indignamos. ¿Qué temor? Antes no sentían temor, podían, a veces hasta participaban de las obras infructuosas de las tinieblas, a veces hasta se reían de lo malo, a veces hasta estaban de acuerdo, pero ahora no, ahora saben a quién están sirviendo, qué cambio produjeron las palabras que yo les dije. Ahora tienen temor, reverente respeto ante el Eterno. ¡Qué celo! Ahora ya sienten un vivo celo por Yahweh de los ejércitos. Antes estaban más fríos que un témpano de hielo y ahora no. Ahora tienen el celo de Yahweh por su obra, por su nombre glorioso, que es el único, no hay más. Tienen ese celo. Y esa vindicación. Ahora esa venganza contra el enemigo, ya no le servimos al enemigo, ahora le servimos al Eterno. En todo os habéis mostrado limpios en el amor. ¿Qué cambio? Dice Pablo. No tengo queja contra ustedes. Verdaderamente se arrepintieron. No fue solamente de la lengua para afuera, sino fue de corazón el arrepentimiento, porque lo demostraron con actos, con conductas, con hechos. Y eso es lo que cuenta, porque la fe sin obras es muerta. El arrepentimiento sin obras no vale. El arrepentimiento tiene que ser demostrado con un cambio en cada área de nuestras vidas. A veces no sucede de la noche a la mañana, pero nos esforzamos por ir cambiando. Yahweh se da cuenta y mira el corazón. Pero tampoco podemos decir, bueno, pues es que Yahweh me mira y voy en el proceso, no le hace, voy a volver a pecar y hacer esto, nada. Si ya viste una cosa que no le agrada al Señor, en ese momento la dejas y sigues adelante. Ves otra cosa, la dejas y sigues adelante. Entonces, me da gusto esta enseñanza porque Pablo dice que está contento. Primero se lamentó de lo que había hablado al pueblo y dijo, ay Señor, me lamento por haber hablado así a tu pueblo. Pero después vio el efecto que causaron sus palabras y dice, ahora me gozo porque esa tristeza venía según Dios. Él los contristó porque es tan amoroso para que no se perdieran y se arrepintieran y poderlos salvar. Porque mientras no haya arrepentimiento genuino, no hay salvación, nos está diciendo aquí. Esta es la enseñanza, mientras no haya arrepentimiento, no hay salvación. ¿Sí? Ese es el consejo, esa es lo que le está diciendo el Señor aquí. Mientras no hay arrepentimiento, no hay salvación. No solamente salvación del alma, ya lo vimos, sino salvación en todas las áreas de la vida. Es decir, redención, ser rescatados, salvados, liberados, sanados, prosperados, levantados, fortalecidos, bendecidos. Entonces, cuando hay arrepentimiento, por cada pecado, cada maldad, arrepentimiento genuino, pecado declarado con un genuino arrepentimiento, pecado borrado, no existe más. Ya no hay causa para que puedan volver otra vez el Señor a contristarlos y a tener que pasar por circunstancias difíciles, adversas. Entonces, esto que hemos estado viendo hasta ahorita aquí en esta escritura, pues nos da una enseñanza muy hermosa. Para que todos nosotros, los que escuchemos esta enseñanza, nos escudriñemos.
nos autoanalicemos, meditemos, veamos sinceramente, no tratemos de esconder las cosas, sinceramente, ¿en qué le hemos fallado al Eterno? ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué pecamos? ¿Qué transgresión hicimos? Sinceramente, meditar, no tratar de ocultar ni justificar las cosas, ¿sí? Porque a veces buscamos autojustificarnos. No, usted tiene que decir, yo tengo que decir, no, yo soy el culpable y yo me arrepiento delante del Eterno. No, pero es que por esto, por aquel, por aquella, por lo otro, por nada. Yo soy el que me arrepiento. Yo soy el que declaro mi culpa, mi pecado delante del Eterno. Me contristo por ello, sinceramente. Me arrepiento de corazón. Gracias, Yahweh, por haberme contristado por esto. Es lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque sé que esta tristeza que me ha venido es porque tú quieres liberarme, perdonarme y que esa tristeza sea quitada de mi vida, pero es para salvación de mi alma y salvación de toda mi vida, de todas las áreas de mi vida. Esa es una cosa muy hermosa. Pues aquí voy a terminar esta enseñanza. La palabra dice, al corazón contrito y humillado, Yahweh no lo desprecia. Y si no lo desprecia, quiere decir que lo acepta. Y al que acepta a Yahweh, ya la hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Yahweh bendice a los que se arrepienten, a los que se humillan, a los que reconocen sus faltas, a los que se entristecen verdaderamente por haber pecado delante del Eterno. Entonces nosotros, meditemos, reflexionemos ahí solos con el Eterno, que el Eterno le esté hablando también a su corazón, a su mente, trayéndole aquellas cosas que a veces hemos cometido y no le agradan al Eterno, y arrepentirnos de corazón y reconciliarnos con el Eterno y reconciliarnos con los hermanos. La paz de Yahweh reine en todos los corazones, porque cuando Yahweh entristece, cuando Yahweh contrista al ser humano, es porque lo ama, para que se arrepienta, para salvarle el alma, salvarle la vida, salvarle la familia, salvarle las finanzas, salvarle la salud y salvarle cualquier área de su vida, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Esa es la causa por la cual Yahweh contrista a los hijos de los hombres. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.